Desde los albores de la historia, la humanidad se ha esforzado por romper sus límites. Hemos surcado los mares, hemos subido a los picos más altos, hemos conquistado el espacio exterior. Y hoy, por fin, ha llegado el momento de dar otro paso decisivo en esta evolución. Efectivamente, José Miguel, estamos aquí en el Perelló, en la huerta donde hoy se va a intentar batir el récord del tomate más rápido del mundo. La expectación es máxima, han venido medios del mundo entero y aquí ya está, todo preparado para que empiece esta prueba histórica. Aquí vemos el tomate que ya está equipado con un dispositivo que va a trazar su posición exacta en cada momento. Atención, porque parece que hay movimiento. Sí, vemos cómo se acerca ya el agricultor seleccionado, Antonio Campo Campillo. Se acerca a la mata, está muy concentrado, alarga el brazo y empieza a correr el crono. Exactamente a las 5:38 de la mañana se da el pistoletazo de salida a la prueba del siglo. El tomate ya está en la caja. Este es un momento crítico, José Miguel, porque es hora de subir a la furgoneta. Cuidado, cuidado, porque es un movimiento muy técnico. Y sí, lo ha clavado, son las 5:49 y arrancamos ya camino a Mercavalencia. Es un recorrido delicado, hay que hacerlo con rapidez, pero con mucho cuidado. Un traqueteo de más o cualquier pequeña magulladura en nuestro tomate podría ser fatal para el resultado. Y vemos cómo ya llega a Mercavalencia. De momento vamos sobre el crono previsto. Son las 6:12 y comienza la descarga. Cuidado, ahí, muy bien, puesto montado. Este es un momento complicado porque ya no está en manos de nuestro agricultor. Ahora solo queda cruzar los dedos y esperar que llegue un minorista que se fije en este jugosísimo tomate y se decida llevarlo a su puesto en el mercado. Son las 6:55 y no podemos perder más tiempo porque peligra el récord histórico si no aparece alguien pronto. Atención, atención, porque se acerca una señora, me informan de que se trata de Mari Carmen Mata de Pera, de Frutas Carmeta, conocida internacionalmente por su ojo clínico a la hora de escoger las piezas. Se acerca, vemos cómo sopesa cuidadosamente con la mirada cada caja. La tensión se palpa en el ambiente. Carmeta se lleva la caja, sí, parece muy contenta con su elección y no es para menos porque les aseguro que este es uno de los mejores especímenes que hemos visto en muchos años. Pero no nos podemos distraer porque ya está Carmeta llegando al mercado justo cuando están a punto de abrirse las puertas. Son ya las 7:29:58, 7:29:59 y el tomate aterriza en Frutas Carmeta justo a tiempo. La emoción es máxima, solo nos falta un paso para llegar a la gloria. Los primeros clientes comienzan a desfilar, pasa un señor con un carrito gris y... ¡Uy! Ha pasado de largo. Una chica se acerca por el otro pasillo. ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡No! Alguien la ha saludado y se ha parado a charlar. No puede ser, no puede ser. Son las 7:36 y no podemos perder más tiempo. Todo este esfuerzo no habrá servido para nada. Un momento, porque se acerca un joven. Sí, parece que se ha fijado en nuestro tomate. Alarga la mano. Y sí, lo ha cogido, parece que lo huele, le gusta lo que ve, le gusta lo que huele y lo compra. Son las 7:39 y este es un momento histórico. El crono se para en 2 horas, 1 minuto y 20 segundos y este es ya oficialmente el tomate más rápido del mundo. Sí, bueno, ¿no? Este es el sueño de mi vida. Desde que era una semillita que vengo entrenando muy duro, muchos días bajo el sol, la lluvia. La verdad que es muy sacrificado, pero al final pues sí, ¿no? Cuando llegas aquí es un honor ser el tomate más rápido del mundo. ¿Y ahora cuál es el próximo paso después de este récord que parecía imbatible? ¿Cómo crees que te van a comer? ¿En una ensaladita? ¿En un gazpacho? ¿En algo más sofisticado? ¿Cómo comer? ¿Que me van a comer?